Consagración a Dios Padre. Día 10. Mensaje de Dios Padre. Pero yo quisiera ver al hombre glorificar a su Padre Creador con un culto especial. Mientras más me glorificáis, más glorificáis a mi Hijo, dado que por mi voluntad, Él se hizo Verbo encarnado y vino en medio de vosotros para haceros conocer a aquel que lo mandó. Cuando me conozcáis, amaréis a mí y a mi Hijo predilecto, más de lo que amáis ahora. Mirad cuántas criaturas mías que se han vuelto mis hijos por medio del misterio de la redención, no están en el prado que he establecido para todos los hombres mediante mi Hijo. Mirad cuántos otros, y vosotros los sabéis, ignoran la existencia de estos prados, y cuántas criaturas que han salido de mis manos, y de las cuales yo conozco la existencia mientras que vosotros la ignoráis. No conocen ni siquiera la mano que las ha creado. Oh, cómo quisiera hacerles saber que Padre omnipotente soy para vosotros, y cómo lo sería también para ellos con mis gracias. Quisiera hacerles transcurrir una vida más dulce con mi ley. Quisiera que fuerais a donde ellos en mi nombre y que les hablarais de mí. Sí, decidles que tienen un Padre que después de haberlos creado, quiere darles los tesoros que posee. Sobre todo, decid que pienso en ellos, que los amo y quiero darles la felicidad eterna. Ah, os lo prometo, los hombres se convertirán más rápidamente. Reflexión. Jesús corre a los vendedores del templo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 22. Exhorta Jesús a Felipe, que le manifiesta el temor latente del Padre pidiéndole: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, versículo 8. Responde con una expresión que debería quitarnos todos los falsos temores de Dios. Felipe, quien me hubiera visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices que te enseña el Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Juan capítulo 9, versículo 10. Si el Padre está en el Hijo, y el Hijo es manso y humilde de corazón, entonces podemos inferir que también el Padre es manso y humilde de corazón. Tantas páginas del Viejo Testamento nos lo presentan implacable en su justicia, y también en el Nuevo Testamento. ¿Acaso Jesús no nos deja ver una potente manifestación de su ira al correr con azotes a los mercaderes del templo? Pasemos a examinar dicho fragmento, que es de todos conocido, incluso de aquellas personas que nunca han leído los evangelios, porque este mismo pasaje es citado por aquellos que pretenden justificar su propia violencia. Jesús encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron:
han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Juan capítulo 2, versículos del 14 al 22. Recordar siempre que Dios no puede enfurecerse porque su paz es infinita. Ni siquiera pudo enfurecerse cuando se encarnó, porque aunque estaba revestido de carne mortal, su naturaleza divina siempre conservó el dominio absoluto de sí mismo sobre toda facultad y pasión humana. Pero, ¿acaso lo que Jesús hizo en el templo fue pura finta? No. Jesús hizo todo en serio. Ciertamente estaba indignado, refiriéndose a la indignación, movimiento del alma por el cual se huye con desprecio de una cosa o persona, lo cual es bien diferente de tener rabia e ira. La potencia emanada por Jesús en el templo fue demasiado grande y todavía está en el aire. Nadie tiene el coraje para agredirlo directamente. Además, ante la increíble destrucción que encuentran a su paso, surge en los hebreos una duda. Quizás Jesús es el Mesías tan largamente esperado. La pregunta que le hacen a Jesús tiene tintes casi de respeto. ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Se escucha la palabra de Jesús que alza la voz y dice en tono solemne: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Juan capítulo 2, versículo 19. Esta respuesta desconcertó a todos, tanto amigos como enemigos. Es humanamente absurda, ilógica, y los presentes se los hicieron notar de inmediato. Este templo tardó 46 años en ser construido, ¿y tú lo harás resurgir en 3 días? Juan capítulo 2, versículo 20. La desilusión fue general. La tensión cayó. No es el Mesías, dijeron sus enemigos, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en aquellas palabras pronunciadas por Jesús. Juan capítulo 2, versículos del 21 al 22. Jesús se manifestó como el profeta que estaba dando el mensaje más poderoso de la historia. El profeta es aquel que habla en nombre de Dios, movido para tal acción por el Espíritu de Yahvé. Siempre que Yahvé quería hacer penetrar en las mentes y en los corazones algunas verdades particularmente importantes, hacía que el profeta realizara, en estado de éxtasis, algunos gestos clamorosos que hacían evidente en forma plástica su predicación y que por lo tanto movían a la reflexión. Estos gestos se denominan acciones simbólicas. Jeremías, por órdenes de Dios, adquirió un jarro de terracota y le rompió ante los ancianos y sacerdotes del pueblo, diciendo que así será destruida Jerusalén. Jeremías capítulo 19, versículo 10. Ahías de Silo desgarró su manto capa como prueba de la inminente división del reino. Primera del Reino 11:29. En el episodio del templo, Jesús se manifiesta en toda su potencia de hombre Dios, dando un mensaje profético que va más allá de Israel y que divide en 2 la historia del espíritu del hombre. El templo de piedra debe ser sustituido por el templo de la carne, porque Dios vive en el hombre. Para enunciar esta verdad revolucionaria que se relaciona con los hombres de todas las religiones y de todos los tiempos, Jesús
usa con amplitud el estilo profético del Antiguo Testamento, sirviéndose del gesto profético y del oráculo. El gesto profético es la demolición de todo el mercado, que simboliza la futura destrucción del Templo de Jerusalén y del propio cuerpo. El oráculo son las pocas palabras que emplea para ello. Destruyan este templo y en 3 días lo haré resurgir. Jesús se encuentra en el templo que para los hebreos era el único lugar de la divinidad y en esta ocasión se manifiesta más que nunca maestro y profeta. Él debe hacerle entender a todos aquello que había dicho antes a la samaritana. Créeme, mujer, llega la hora en que ni esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo del 21 al 24. Dios no habita en una estructura material, sino en el hombre. Este mensaje para los hebreos es difícil de aceptar. Es el fin del pueblo hebraico como pueblo único de Dios. Es el fracaso de sus proyectos de salvación nacional. Es tener que admitir que todos los hombres, incluso si son samaritanos o romanos, tienen la misma dignidad espiritual. Jesús es hijo de Dios y es hijo del hombre. En el templo explota con toda su potencia profética, como en la última cena, y como en el Calvario se habría de manifestar en toda su dignidad sacerdotal y real. Meditación. Reflexionemos acerca de ello. ¿Somos los hebreos reduciendo a Dios a un lugar, es decir, relegándolo a un culto centrado en las formas externas y superficiales? ¿O por el contrario, somos capaces de profundizar en la enseñanza del Evangelio, poniéndolo por obra y viendo a Jesús en cada persona y por lo tanto, actuando coherentemente? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Efesios capítulo 1, versículo 17.